Bueno chicos, vamos a ver ahora la distancia entre dos rectas. Dos rectas, ya sabéis que la exposición relativa entre dos rectas puede ser que dos rectas sean paralelas, puede ser que dos rectas se corten en un punto propio y serían secantes, cuya distancia entonces sería nula, 0, o también tenemos en el espacio esta otra posición, dos rectas que se crucen, es decir, no tienen ningún punto en común pero tampoco son paralelas. Bueno, cuando hablamos de distancia entre dos rectas, vamos a ver concretamente ahora la distancia entre dos rectas paralelas, paralelas, ¿vale? Entre sí. R y S paralelas, vamos a ponerlo así mejor, R paralela a S. Entonces, como veis, el paralelismo entre rectas se ve directamente en diédrico, R sub 2 paralela a S sub 2, y en proyección 1, R sub 1 paralela a S sub 1. El paralelismo se veía entre recta y recta directamente en diédrico sin problema, igual que también el paralelismo entre planos se veía directamente en diédrico sin problema, repasando el paralelismo. Bien, ¿qué pasa? Que para medir la distancia entre dos rectas paralelas yo necesito medir la mínima distancia. Yo no voy a medir la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ni desde aquí hasta aquí. Voy a hallar la mínima distancia. Y la mínima distancia entre dos rectas se mide en la perpendicular común, ¿vale? Entonces, tengo que medir la perpendicular. El problema es que yo tengo que trazar una recta T que va a ser perpendicular a las rectas R y S. ¿Y qué pasaba con la perpendicularidad entre rectas en diédrico? Que no se llevaba bien, que no se veía bien en diédrico. La perpendicularidad no se ve directamente, salvo en casos muy particulares, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo no sé dibujar una recta perpendicular a otra recta en diédrico así fácilmente, pero sí sabemos dibujar un plano perpendicular a una recta, eso sí, no nos da ningún problema. Entonces, nosotros podemos trazar perfectamente un plano que sea perpendicular a la recta. ¿Cuántos planos hay perpendiculares a estas rectas? Muchos, infinitos, muchísimos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a coger un plano alfa que sea perpendicular a estas rectas, me da lo mismo donde lo coja. La perpendicularidad, como se ve directamente en diédrico, no tengo más que trazar, por ejemplo, algo así como esto. Alfa sub 1, alfa sub 2. Como veis, este plano es perpendicular, porque las proyecciones, las trazas del plano son perpendiculares a las proyecciones de la recta, luego no hay problema. Bien, ¿qué pasa? Que si yo soy capaz de hallar la intersección de la recta R con ese plano alfa y me da un punto R mayúscula, y la intersección de esta recta S con este plano alfa me da un punto S mayúscula, la distancia entre las dos rectas R y S va a ser exactamente igual que la distancia entre los dos puntos R mayúscula y S mayúscula. Por lo tanto, el planteamiento que tenemos aquí escrito a la izquierda nos está indicando, bueno, pues lo que tienes que hacer ahora es la intersección del plano con la recta, intersección recta-plano, ya sabéis, R intersección alfa, que me va a dar un punto R mayúscula. Ya sabéis que la intersección recta-plano se hace con los tres pasos auxiliares. Meto la recta en un plano auxiliar beta, beta auxiliar, ¿no? Tal que la recta pertenezca al plano, ¿vale? Normalmente cogemos un proyectante que nos daba muchas facilidades. El segundo caso de la intersección recta-plano, que es hago la intersección del plano alfa dato con el plano beta auxiliar y me da una recta auxiliar S, o bueno, S no, porque ya tenemos una T, ¿vale? Y ahora, el paso 3, que sería la intersección de la recta R dato con la recta T auxiliar y me da el punto R que estaba buscando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso mismo lo vamos a hacer luego con la recta S, en vez de la recta R con la recta S. Vamos a por ello. Voy a meter la recta R en un plano auxiliar beta, puedo utilizar un proyectante vertical, este plano, proyectante vertical o plano de canto, ¿vale? O puedo utilizar un proyectante horizontal, o plano vertical. Voy a coger este, que con el otro me salgo de la pizarra y entonces no se ve nada. A ver, a ver. Voy a utilizar un beta auxiliar de manera que
sea proyectante horizontal o plano vertical llamado también. Beta sub 2, beta sub 1, ¿vale? De esta manera, aquí es perpendicular, como veis. ¿Vale? Bien, ya tengo este primer paso dado. Segundo paso, la intersección de planos. ¿Cómo se hace? Traza por traza. Beta sub 2 con alfa sub 2 me va a dar la traza vertical de la recta que hemos llamado T, pues V sub T. Donde se cortan alfa sub 1 con beta sub 1, aquí tengo H sub T, traza horizontal. Una vez que tengo las trazas, hallo las proyecciones de la recta. Perpendicular a la línea de tierra, lo uno con la otra traza, y esto será T sub 2 porque pasa por la V. Y perpendicular a la línea de tierra, lo uno con la otra traza, y como veis me queda todo coincidente en proyección 1 por haberme cogido un plano proyectante horizontal, ahí me va a quedar también entonces la T sub 1, que pasa por la H, ¿vale? Ya tengo entonces también este segundo paso hecho. Y me voy al tercer paso, intersección de la recta R con la recta T. La recta R con la recta T. Aquí no lo veo porque me queda coincidente, R y T me quedan coincidentes en proyección 1. Luego tengo que resolver desde la 2. R sub 2 con T sub 2 se cortan aquí en la proyección del punto R sub 2. Y desde ahí me lo llevo a proyección 1. ¿Vale? Y ahí tendré entonces R sub 1. ¿Vale? Bueno, importante, siempre os digo que os anotéis los pasos que tenéis que dar así de manera muy sencillita, con lenguaje algebraico, ¿no? Muy esquemático, para que sepáis por dónde vais, ¿no? ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es esto mismo, pero con intersección de la recta S con el plano alfa. S, intersección con el plano alfa, que nos va a dar un punto que le hemos llamado S mayúscula. Entonces daríamos otra vez nuestros 1, 2, 3, los tres pasos, ¿vale? Para conseguir, en vez del punto R, pues el punto S al final, ¿no? ¿De acuerdo? No lo repito porque sería lo mismo. Voy a hacerlo, eso sí. Bien, ¿qué es lo que hago? Voy a meter la recta S en un plano auxiliar. Al meter la recta S en un plano auxiliar beta, ¿vale? Pues me va a quedar así. Bueno, beta, le voy a llamar gamma, ¿no? Gamma sub 1. Entonces, tendría aquí, a ver que no me llega, ahí. Y aquí tendría entonces gamma sub 2. Ya tendría el primer paso, ¿no? El segundo paso sería la intersección del plano alfa con el plano gamma. La intersección del plano alfa con el plano gamma, traza por traza, sería alfa 2 con gamma 2, ahí tendría el punto de la recta auxiliar, vamos a llamarla ahora, no sé, z, pues v sub z, ¿vale? Y alfa sub 1 con gamma sub 1, pues tendría aquí h sub z, ¿vale? Bien, ahora paso de trazas a proyecciones, perpendicular a la línea de tierra, lo uno con la otra traza, y me va a salir z sub 2, ¿vale? Y z sub 1 la voy a tener aquí coincidiendo con s sub 1 y con gamma sub 1, por haber cogido un plano proyectante horizontal. Y luego el tercer paso, que sería la intersección de la recta S con la recta Z, ¿vale? Intersección de la recta S, que la tengo aquí, S sub 2, S sub 1, con la recta Z, que la tengo aquí, Z sub 2, Z sub 1. Como me coincide S sub 1 con Z sub 1, no puedo resolver en proyección 1, tengo que resolver en proyección 2. S sub 2 con Z sub 2 se cortan aquí, ¿vale? Luego este punto va a ser S mayúscula sub 2 y desde ahí me lo llevo a proyección 1, a su proyección, a la suya, que es esta de aquí abajo, no me vayáis a la de arriba, S sub 1. Luego ya tengo el segmento RS, este segmento RS,
que es donde yo voy a medir la distancia de las dos rectas, ¿de acuerdo? Entonces, este segmento RS lo tengo aquí en proyección 1 y lo tengo aquí en proyección 2. RS, ahí. ¿Lo veis? Como me queda oblicuo, yo no veo ni en proyección 2 ni en proyección 1, veo la verdadera magnitud. Necesitamos, como siempre, resolver la diferencia, o sea, la distancia entre dos puntos o por diferencia de cotas o diferencia de alejamientos, que ya sabéis que lo tenéis en otro vídeo. Entonces, no voy a escribir los pasos, sí que lo hago rápidamente porque así repasamos. Voy a coger ahora por diferencia de cotas. Venga, ¿qué punto tiene más cota? ¿El punto R o el punto S? Como vemos, el punto R. Pues me cojo su proyección 1 por R sub 1. Trazo una perpendicular a R sub 1, S sub 1. Así. Y en esa perpendicular que voy a trazar, voy a marcar la diferencia de cotas entre R y S. La diferencia de cotas entre R y S es esta, de aquí a aquí. Luego cogería con el compás o con una regla esa diferencia de cotas, la pondría aquí. Y ahora sí que podríamos unir este punto, que sería en realidad el punto R abatido, al unirlo con este otro, con ese sub 1, es como que tenemos este triangulito ya abatido y ahí es donde veo yo la verdadera magnitud o distancia, esta sería nuestra solución, que es la distancia entre los dos puntos R y S, que también es la distancia entre las dos rectas R y S. ¿Vale? Lo podríais haber resuelto también por diferencia de alejamiento si hubierais querido, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas nos vale. Muy bien.